Listo, muchísimas gracias por regresar. Vamos a completar el ejercicio. Se nos terminó en la No sé qué parte diga. A. No, don Galo, con el Steven me hizo vergüenza. Voy a anotar de nuevo los datos del programa, ¿no? Vamos a la parte del ejercicio. Teníamos datos, la magnitud del vector A. Entonces, el vector A valía 15 centímetros. El ángulo teta ¿Qué buscas, mi amor? medía 37 centímetros. Por favor, hay un micrófono encendido, me ayudan silenciando. Y como incógnita o incógnitas, primerito pedía las componentes, ¿no? Las componentes son AX y AY. La parte B, las coordenadas del punto extremo del vector. El vector A es igual literal C, el vector en función del vector base, A como vector, y para diferenciar poníamos aquí vector base, para diferenciar con el anterior. Y literal D, el vector unitario, el unitario del vector A. Esquema, eje X, eje y dibujamos el vector. Ver, vamos primero con la componente en Y. No hice la liñita como de antes, directamente. Es más problema es en la parte vertical que no. Ya. Entonces, todo esto, bueno, primero este es el vector A, la componente X, la componente en Y, no veo esto,
Vamos a poner el nombre de cada una de estas componentes. AX, AY, el ángulo teta, solución. Entonces, nos pedía la componente AX y tiene como fórmula A como vector por el coseno del ángulo teta. AX y reemplazábamos cuánto vale A15 por el coseno del ángulo teta, 37 grados. AX, pues en la calculadora pondremos 15 por coseno de 37, 11,98 y veamos la unidad en centímetros. Esto representa la componente en X. Vamos a la componente a Y. A Y es igual al módulo A, pero ahora la función trigonométrica seno de teta. A Y es igual. A vale 15 por el seno de 37 grados. A Y es igual. 15 por seno de 37, 9,03 igual centímetros. Es la fórmula que estamos utilizando. Voy a dejar de compartir un momentito. Ahí está el módulo. Entonces aquí está la 2 para la componente AX, A por coseno de teta, y la 3 para la componente en AY. AY es igual a A por el seno de teta. Esas dos fórmulas hemos ocupado para esta primera parte. Literal B. Esto era la parte A. Vamos a la parte B. En la parte B nos decía las coordenadas en el punto extremo del vector. El vector A es igual y tiene sus dos componentes, la componente AX, coma, la componente AY. A como vector va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente AX? 11,98. La unidad la dejamos para poner luego, punto y coma. La componente en Y, 9,03 centímetros. Mejor voy a ir poniendo en un recuadro cada una de las respuestas que tenemos. Esta es la componente AX, esta es la componente AY y el punto extremo. Literal C. Nos pide el vector en función de los vectores base, A como vector. En vectores base no es más que poner la misma componente AX y acompañarle el Y, más AY y acompañarle J. A como vector es igual. Entonces la componente AX 11,98 y más la componente en Y 9,03 J. Y esto representa en centímetros.
la respuesta de la parte C. Y la parte D nos pide el vector unitario. ¿Cómo calculamos el vector unitario? El vector unitario de A es igual al vector A sobre su módulo. El unitario de A va a ser igual. A como vector, utilizamos el vector en función base, es decir, el 11,98i más 9,03j. Y esto dividido para su módulo que vale 15. El unitario de A es igual. Lo que hacemos es aquí dividir cada componente. 11,98 dividido para 15 me da un resultado de 0,799i. 9,03 dividido para 15 más 0,602j. Cerramos y esa es la respuesta del unitario de este vector. No es más que dividir cada componente para su módulo. Y por si acaso, si es que tal vez me diría, encuentre, pongamos aquí una parte E, por si acaso, los ángulos directores. Entonces, cuando me pida los ángulos directores, no es más que el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Cómo calculamos en el gráfico? El ángulo alfa es desde la componente AX hacia el vector. Este de aquí representa el ángulo alfa. Es el menor ángulo, porque también puedo ir por este lado de acá, pero este ángulo se hace bastante extenso. Entonces, el ángulo más corto hasta llegar hacia el vector. ¿Cuánto valía este ángulo alfa? Entonces, si me pide la parte E, solo gráficamente, el ángulo alfa vale 37 grados. ¿Y cuánto va a valer el ángulo beta? El ángulo beta es desde la componente Y asimismo hasta el vector. Esto representa el ángulo beta. El menor ángulo. Como este cuadrante empieza con 0 grados y acá es 90 grados, cada cuadrante tiene 90 grados, entonces por diferencia yo haría 90 y este ángulo alfa estamos diciendo que vale 37 grados. Si yo resto 90 menos 37, obtengo el resultado de este ángulo beta, que en este caso es 53 grados. Si yo sumo 53 más 37, me da los 90, 53 grados. Entonces, si nos pediría los ángulos directores, solo gráficamente calcularíamos. También hay una fórmula, pero esa fórmula, como veíamos que se ha reducido esa parte, entonces por eso les damos mejor gráficamente, que es otro método que tranquilamente podemos aplicar. Ya, 25. Vamos a dejar la otra clase para hacer un ejercicio más de estos sobre vectores y pasar al siguiente tema. Entonces, el segundo video le voy a pasar a la semana 3 porque no alcanzamos a ver eso. Quiero